Que Dios les bendiga, les saluda el pastor Orlando Granados y bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la oración, sobre el texto de Colosenses capítulo 4, verso 2, donde la escritura dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sabe, yo creo que todos en la vida hemos atravesado momentos donde pensamos renunciar a la oración, porque quizá la respuesta pareciera que tarda demasiado en llegar. Quizá es que sentimos que la respuesta viene demasiado lenta. Y a veces en esos momentos, cuando no vemos una respuesta inmediata de Dios, cuando no vemos una respuesta pronta de Dios, entonces viene la tentación de querer renunciar a la oración. Y nos preguntamos si debemos seguir orando o no, si debemos seguir con la oración o no debemos seguir con la oración. Esa es una tentación que viene, yo creo que a todos ha venido, a todo creyente alrededor del mundo, cuando ve que la respuesta tarda en llegar. Y cuando una respuesta tarda en llegar, pues la cosa se pone color de hormiga. Entonces ahí es donde la fe comienza a ser probada, si lo podemos decir en esta mañana de esta forma, sin duda. Porque sin duda, pues la respuesta que queremos nosotros es una respuesta inmediata. Hay muchas cosas que tenemos que ver respecto a la oración cuando hablamos de recibir o del por qué no recibimos una respuesta. Sin duda hay mucho que hablar sobre esto, porque muchas veces la respuesta no llega porque hay una oposición espiritual, como le pasó a Daniel. Sin duda, cuando hay un derecho legal del enemigo sobre la vida de alguien, pues el enemigo se va a oponer a que usted y yo recibamos la respuesta del cielo. Por eso es tan importante entender los principios de legalidad delante de Dios, que es un tema que vamos a estar compartiendo nosotros en la primera conferencia de Efesios. Cómo obtener legalidad delante de Dios para que el enemigo no pueda retener lo que es nuestro. Porque aunque nosotros oremos, si hay una legalidad y no resolvemos ese asunto de legalidad espiritual que le da derecho al enemigo de retener o de quitarnos lo que es nuestro, entonces por más que gritemos, pues no va a llegar la respuesta. Mas sin embargo, aquí en Colosenses capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo marca una actitud que debe tener todo creyente cuando está esperando por una respuesta. Y entonces él escribe: perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando con acción de gracias. Entonces el apóstol Pablo está marcando o diciéndonos a nosotros, o el Señor, el Espíritu Santo nos está diciendo a través del apóstol Pablo, cuál es la forma o la actitud que debemos tener cuando estamos esperando alguna respuesta de parte de Él. Y la palabra nos enseña varias cosas y vamos a tratar de verlas en esta mañana en los minutos que nos quedan. Pero cuando el apóstol Pablo escribe: perseverad en la oración, la perseverancia realmente es la continuidad. Es continuar haciendo algo constantemente. Hay gente que no tiene perseverancia y porque no tiene esta actitud perseverante no recibe. Y lo primero que el apóstol Pablo nos habla a nosotros en Colosenses 4 es que nosotros debemos perseverar en la oración. Quiere decir que debemos continuar orando, continuar orando. Ahora, la palabra traducida del griego, que es proskartereo en este caso, y la palabra pros, que es una de las palabras que forman este compuesto de palabras, proskartereo. La palabra pros, que es una preposición, quiere ir hacia adelante, quiere decir, ir
hacia el frente, pero buscando un contacto íntimo con alguien. Entonces, Prost nos indica a nosotros que nosotros debemos ir hacia adelante buscando un contacto íntimo con ese alguien, en este caso, con Dios. Esta misma palabra es la que se usa en Efesios capítulo 6, verso 12. Por ejemplo, cuando se habla o se describe el momento cuando estamos en una confrontación contra un espíritu demoníaco que viene contra nosotros o que marcha contra nosotros. Entonces, quiere decir que es algo frente a frente. En este caso, en Efesios 6:12, es una batalla cara a cara. Pero en este caso de la oración, obviamente es acercarnos a Dios. La otra palabra que conforma este compuesto, que sería cartereo, esta palabra quiere decir fuerza, quiere decir tener una actitud fuerte, determinada, sólida. Como dicen por ahí, ser un heavy duty, ser alguien que soporta todo, o sea, ser alguien robusto, ser alguien realmente que es todoterreno, alguien que realmente va contra todo, está determinado a todo. Entonces, cuando estas palabras están formando este compuesto en Colosenses capítulo 4, verso 2, entonces da la idea de una persona que quiere algo, pero de una forma determinada, de una forma fiera. Da la idea de una persona que está determinada a conseguir ese algo que quiere, que no va a ceder, que por ninguna manera va a ceder. Él va a insistir. Uno de mis hijos, David, el segundo, yo recuerdo que él siempre que quiere algo, y aún desde más chiquito, recuerdo que él lo pedía una vez y yo le decía, sí, ya te lo voy a dar después. Y al momento volvía y otra vez papi esto y después volvía con lo mismo. Entonces, esa actitud de perseverar, que es lo que la palabra de Dios nos habla, sí tenemos que tenerla en oración, pero también tenemos que tener el deseo de obtener eso que estamos pidiendo de una manera, pues hermano, profunda. Usted y yo, los que necesitamos algo de Dios, cuando vamos a la oración, tenemos que realmente clamar con ese deseo realmente profundo de que lo necesitamos y también tener la actitud de que lo vamos a conseguir, de que no importa lo que se ponga al frente, lo vamos a conseguir, pero vamos a ver la respuesta de Dios a nuestra oración, a nuestra vida. Y vamos a ver esa respuesta en el nombre de Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios dice, tienes que continuar orando, continuar orando, pero también pedir aquello realmente que tú verdaderamente quieres. Tú tienes que realmente querer lo que estás pidiendo de una manera fiera. Tienes que estar dispuesto a luchar por eso que estás pidiendo. Esta es una de las cosas que nos habla el apóstol Pablo en Colosenses. Entonces nos da la idea de alguien que va adelante contra todo, de alguien que va a presionar lo que tenga que presionar, pero que está determinado a alcanzar esa meta. En otras palabras, el que ora y está esperando una respuesta tiene que engancharse, hermano, con una actitud de soldado, con una actitud de gladiador, y pelear por esa respuesta y no desistir. Y esto me recuerda lo que Jacob hizo con el ángel. Jacob se aferró al ángel y le dijo, mira, yo no te suelto hasta que me bendigas. Esta es la actitud que describe la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, verso 2. No te suelto hasta que me bendigas. No tienes que renunciar. Tienes que seguir como Jacob, agarrado al ángel y decirle, no te suelto hasta que me bendigas. Jacob se agarró a Jesucristo y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y no era que el ángel no podía pelear contra Jacob, porque el ángel sin duda, pues era Dios mismo, lo podía borrar en un momento. Pero a él le gusta esa actitud determinada que tuvo Jacob. Es la actitud que debemos tener nosotros según Colosenses capítulo 4, verso 2. Anhelar aquello y pelear por aquello que estamos pidiendo, hermanos, sin desmayar. Pero tenemos que desear la sanidad, si es sanidad de una manera realmente determinante. Y venimos delante de ti, Señor, pidiéndote esto, pero que
realmente en nuestra vida esté ese deseo, no una actitud de derrota, sino una actitud de que vamos a conquistar la respuesta de Dios. Y en este caso sería, por el ejemplo que puse, la salud. Y voy a obtener la salud en el nombre de Jesús. Entonces, cuando se usan estas palabras en este verso, hermano, enfáticamente lo que quiere decir realmente es que nosotros tenemos que tener tres cosas cuando estamos esperando por una respuesta o estamos orando por una respuesta. Lo primero es que debemos estar, hermano, directamente enfocados en la oración. No podemos estar distrayéndonos. Uno de los problemas de mucho creyente es que ora un día y al día siguiente no. Es que un día está en la iglesia y después otro día está en otro lugar. Es que un día está clamando a Dios y después otro día está haciendo otra cosa. No, el creyente que está esperando una respuesta y que verdaderamente quiere algo, tiene que ser como yo decía de mi hijo David. Él una y otra vez pedía, y una y otra vez pedía hasta que se lo dábamos, porque quería ese algo. Entonces, hermano, el creyente que quiere algo de Dios necesita estar enfocado directamente en la oración. No puede distraerse, no puede distraerse. Ahora, si alguien a su alrededor necesita un milagro, usted y yo como hermanos en Cristo, como amigos, no podemos distraer a esa persona. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos nosotros y ella o él en la oración para que reciba su milagro. Es el primer paso. Lo segundo es, lo que la palabra nos enseña, es que debemos continuar presionando en el Espíritu. Tenemos que continuar presionando en el Espíritu. Tenemos que aprender a orar, hermano, en lenguas también. Mire, este es otro tema que vamos a enseñar en la conferencia de Efesios, el poder y la eficacia y los resultados que se obtienen a través de la oración en lenguas. Y la tercera actitud que debemos tener cuando estamos pidiendo algo a Dios es, hermano, quitar de nosotros esa actitud de renuncia. Nosotros debemos, hermano, renunciar a esa actitud de renuncia, valga la redundancia, por lo que estamos orando. Tenemos que, hermano, tener una actitud de continuidad, de perseverancia. Recuerde, perseverar en la oración. Entonces, no podemos renunciar hasta que obtengamos lo que estamos pidiendo. Entonces, tienes que estar enfocado en la oración, constantemente enfocado en la oración, pidiendo día y noche lo que quieres y lo que verdaderamente necesitas a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Debes estar presionando en el Espíritu constantemente. Y una de las formas, sin duda, de estar presionando en el Espíritu, hermano, es orar en lenguas. Sin duda es una de las formas que nosotros tenemos que aprender a usar. Esto es muy, muy poderoso. Y tener una actitud de constancia y no parar de orar hasta que recibamos lo que pedimos. Entonces, hermano, aún la palabra oración que se usa aquí, obviamente, en Colosenses capítulo 4, se usa 127 veces en el Nuevo Testamento esta palabra oración. Hermano, y esta palabra oración describe la idea de hacer un voto. Oiga, describe la idea de hacer un voto, de venir delante de Dios y hacer un voto delante de Dios porque se necesita algo. Esto es lo que quiere decir esta palabra en griego antiguo. Da la idea de alguien que viene a Dios y hace un voto delante de Dios con tal de obtener algo. Lo que quiere decir es que quizá el punto número 4 aquí sería que cuando nosotros estamos pidiendo algo de Dios, hermano, tenemos que estar dispuestos a renunciar a cosas que sabemos que no le agradan a Dios y que están estorbando la respuesta que estamos esperando. Entonces muchas veces tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, Padre, yo te prometo que yo renuncio a esto que está mal. Renuncio a X cosas, Señor, no la voy a volver a hacer y vengo y hago este voto delante tuyo. Tiene que tener una actitud de renuncia delante de Dios cuando vienes en oración, a dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan, porque si no dejas aquellas cosas, posiblemente por ahí el enemigo se esté metiendo. Así que en esta mañana
Analiza tu vida, dile: Espíritu Santo, muéstrame qué hay incorrecto en mí, y comienza a orar con pasión y no te desenfoques de la oración. Que Dios me los bendiga.